hacer hoy. ¿Cómo van, chicos? Ya perdí. No, acá está mi aguja. ¿Cómo están, muchachos? Terminé vuelta. ¿Qué vuelta les había dejado yo? La 11, que dice que van 9 rojos, un aumento rojo, 9 rojos, un aumento amarillo, un punto bajo amarillo. Ahí terminé y esta es la vuelta 11. ¿Cómo van ustedes, chicos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acá queda recogido. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué es de su vida? Compartan, lleguen. Empecemos de una vez la vuelta 12. En esta vuelta 12, bueno, yo ya acomodé por acá mis hilos en la cajita, pero miren, estos los corté, el azul y el negro, para agarrar la hebra de adentro, para que sea más fácil de desenrollar. Pero ahorita los voy a meter, no pasa nada. No se han enredado ni nada, pero sí tenía que acomodar en la cajita para que me queden ahí hasta que termine la mochila. O sea, hasta que yo termine, estos hilos no se mueven de ahí. La única es que se acaben los hilos, pero ellos no se van a mover de ahí, vean. Están apretaditos, están justicos, allá hasta que termine la mochila. Dice la vuelta 12 que voy a empezar con un punto amarillo sobre rojo. Entonces, un punto bajo amarillo. Tengo que distribuir los aumentos, que yo hasta ahora ni siquiera me he fijado cuántos puntos tengo, no me preocupo. Esto de tipo de fondos prácticamente lo estoy haciendo desde cero, entonces no me preocupo. Pero sí sé muy bien que hice aumento acá y acá. O sea, yo tengo aumento acá, acá y acá. O sea, voy a distribuir el aumento acá y acá. Así de sencillo. Volvemos con lo de la distribución de los aumentos. Este fondo lo estoy creando prácticamente desde cero, entonces por eso puedo darme ese pequeño lujo. Tengo aumento 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser acá el aumento. Vamos a confirmar. 1, 2, 3, 4, 5. El aumento. Y acá va. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que este aumento va acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y el aumento va ahí. Y me queda separación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, lo voy a dejar así, tal cual así. Entonces dice la vuelta 12 que empecé con un punto bajo amarillo y voy a hacer 1, 2, 3 rojos y un aumento. Yo ya confirmé que tan separados me quedaban los puntos, pero me quedan 3 rojos y un aumento rojo. Y el aumento rojo. Y me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el aumento rojo. Listo. Y acá voy a tejer 1, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos rojos. Listo. Ya les digo cómo me quedó esto para la secuencia de los puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero yo tengo que meter acá un punto rojo. ¿Listo? Entonces no voy a hacer esos 5 amarillos todavía. Esperen un segundo. Quiero es mirar la secuencia, cómo me quedó, para saber si sí la repito exactamente igual, pero acá tiene que ir uno rojo. Ya lo acomodamos. Entonces dice que empecé con un punto bajo amarillo y tejí 1, 2, 3.
3 puntos bajos rojos, un aumento rojo, un aumento rojo, 9 puntos bajos rojos, un aumento rojo y acá 1, 2, 3, 4 rojos. 4 puntos bajos rojos. Voy a confirmar cuántos amarillos hago porque ahí tengo que hacer, me tienen que quedar 2 y 2. Ah, sí, me queda perfecto, ya. Entonces sí dejo 2 amarillos y me queda para un rojo. Listo, sí me quedó 2 amarillos, un rojo, porque por eso hice los 5 amarillos para saber que sí me quedaban 2 y 2, y 2 amarillos. Listo, quedó perfecto. Miren, sí queda ahí el rojo, quedó más que perfecto. Entonces voy a hacer, escribo en mi apunte 2 puntos bajos amarillo, un punto bajo rojo, 2 puntos bajos amarillos y la secuencia que se repite son 3 puntos bajos rojos. Ahora sí sé cuál es la secuencia que tengo que seguir. Ah, bueno, antes de seguir, estiro mis hilos. Miren, corté estos hilos. 3. Listo. 3 puntos bajos rojos. Es la secuencia que voy a repetir. 1, 2, 3. Un aumento rojo. 9 puntos bajos rojos. Estoy como de lado hoy, o me parece. ¿Cómo van, chicas? ¿Cómo están? Chicas, gracias por acompañarme en todos los en vivos. Me voy para un lado, allá están ustedes. Me vengo para acá, acá están ustedes. En todos lados, muchachas. En el taller de fajón paleteado, allá estaban. En la página principal, allá estaban. En la página secundaria, allá estaban. En YouTube, aquí están. Súper espectacular. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rojos y un aumento rojo. Y acá me quedan para 4 rojos. 1, 2, 3, 4. Vuelvo a tejer 2 amarillos, 1 rojo, 2 amarillos. 2 amarillos, 1 rojo y 2 amarillos. ¿Sí ven? Esta es la secuencia que se repite y queda perfecta. En mi caso, sigue plano. Totalmente plano. ¿Listo? Totalmente plano. Listo. Seguimos esta secuencia. Acá en estos hilos, yo ya los voy a dejar atrás. Siento que ya están muy cortos. Y si se me empiezan a quedar por detrás, no tengo forma ni de alarlos fácilmente. ¿Qué hago yo? Voy a descontinuar o a quitar estos dos. Porque pues se me acabó, porque los corté, por lo que sea. Que usted ya deje dos hilos atrás. 2 hilos atrás. Esperen, yo hago este punto. Listo. Ya dejo estos 2 hilos atrás. Y simplemente los que voy a meter nuevamente, no importa cómo los vaya a traer o qué voy a hacer con ellos, los junto y los traigo acá adelante, mire. Y los coloco con los hilos que tengo que tejer. No importa si meto 2 o 3 o 4, no importa. Ahí, ¿listo? En el caso, vamos a cambiar a rojo. Sencillo, lo mismo. Ya tengo los hilos ahí puestos. Cambiamos a rojo y dice que hacemos 3 rojos, un aumento rojo, 9 puntos bajos rojos, 1, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El aumento rojo. Y acá me quedan 4 rojos. 1, 2. Hijo, ¿ya comió? Entonces no te cambies. No, hijo, porque ¿quién nos va a traer la cena? Estamos solos, abandonados y tristes. Pues yo creo que mañana sí toca esperar a que mi señor llegue. ¿Por qué? Estaba a las 2. Ay, no, hijo, pero ¿usted ya le había dicho que no podía ir mañana? No, perfecto. Entonces usted... No, pues le pregunto a doña Mindra y me necesito mañana. Me dice que sí, pues voy. No, vea lo que tienes que hacer. Decirle, otra vez me cambiaron la fecha, señora Mildred, mañana no tengo que ir. Si usted me necesita, yo le abro. ¿Ya? No le preguntes. Dime. No, hijo, ve así aquí al frente y te compras una arepita con chorizo. Sí, no se vaya para lejos. O es que no quieres, hijo. Y hay un café delicioso que me mandó la señora Rosalba, pero exquisito. Solo es que le eche leche. No, así frío yo. Uy, así frío. Uy, hijo, vea una cosa rica. No. Para mí no. Ve y comes tú para que te acuestes, hijo. Que descanses. Sí, le dices así, señora Mildred, y para confirmarle que me cambiaron otra vez la cita bueno, usted le dice para qué. Y le dice, mañana entonces, si usted desea, yo con mucho gusto le puedo abrir mañana, le puedo colaborar. Y listo. Mira, hijo, cómprate una arepita con choricito para que cenes y descanses porque hoy fue un día pesado. Yo me la voy a hacer con pan. Ah, como usted quiera. Ya lo que usted quiera comerse, hijo. Ah, bueno, chicas, me puse a echar chisme con David y no les mostré, vea. Simplemente los nuevos hilos que coloqué los jalé hasta que se escondieron. Porque la idea no es que queden ahí el montón. Solo los jalé y ya, ahí se escondieron. Suavecito, suavecito. Listo, fue lo único que hice. Todos estos hilitos después los corto un poco mejor y si algo le paso un poquito de calor. Listo. Y ya tengo otra vez los hilos nuevos ahí sin preocupación de nada. Los dos amarillos, el rojo, los dos amarillos y vuelve las secuencias, que esas secuencias son maravillosas. Por eso cuando yo trato de escribir un fondo desde cero, trato de que la secuencia sea muy pareja. Miren, les voy a contar un poco. Estamos haciendo en la página. Ay, esperen muchachas, porque la Alexa la había enredado allá. Mire, estoy haciendo el laberinto de la vida en la página y ese sí tiene muchos compliques o muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque él hasta cierta vuelta va perfectamente igual a la secuencia y empieza a cambiar, pero no cambia todo, cambia solo un pedazo. Mire, este y este iban iguales. Ya en la vuelta creo que 8 cambió. En la vuelta 9, en la vuelta 10. Entonces quedó este y este casi igual, porque aquí ya cambió también. Entonces, este tipo de patrón, la secuencia ya no la da perfecta. Ya empezamos a sufrir porque llega el momento que no hay forma de que la secuencia quede completa. Entonces nos ponen a sufrir un poquito. Pero lo que yo hago, como yo vendo los patrones escritos, es que escribo toda la vuelta. Yo sé que es un poco harto, pero ¿qué es lo que pasa con eso, chicos? Que yo ya acostumbré a las muchachas a venderles el patrón escrito, no cuadrícula, para que ellas entiendan que si, por ejemplo, ellas con una cuadrícula no les queda bien plano, con el patrón escrito sí. Porque con el patrón escrito yo puedo hacer los aumentos donde yo quiera. Yo no me tengo que limitar a la cuadrícula, cuando viene la cuadrícula redonda, a hacer los aumentos donde me dice la cuadrícula. No, yo no me limito a eso. Con el patrón escrito yo puedo hacer los aumentos donde quiera, la cantidad que quiera, o hasta puedo hacer una vuelta sin aumentos. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene un patrón escrito. 1, 2, 3, 4, o sea que aquí van el aumento, los 4 puntos rojos y vuelvo con los dos amarillos y con el rojo.
Listo. 2 amarillos. 1 rojo. 2 amarillos. Entonces, para mí es una ventaja. Para mí es una ventaja tener el fondo escrito, por lo que yo les digo, yo le puedo hacer los aumentos que yo quiera, no me limito a nada, no es como la cuadrícula que si se empieza con 8 puntos tiene que sí o sí llevar 8 aumentos por vuelta, no, yo hago lo que yo quiera, en las vueltas que quiera y los aumentos que yo quiera. Entonces por eso me gustan los fondos escritos, porque se presta para todo eso, no es como que sí o sí me limita a lo que me muestra y ya. Vuelta 13, vamos a terminar hasta acá y ya empezamos la vuelta 13, 4 puntos bajos rojos, 2 amarillos, 1 punto bajo rojo, 2, listo. Sí, es que pensé que no había tomado el apunte completo y ya. Vuelvo, los 3 rojos, el aumento, los 9 rojos, el aumento, los 4 rojos, los 2 amarillos y el rojo y termino con 2 amarillos. Mi fondo va plano. Si a alguien se le está cerrando el fondo, bien pueda comente, diga, profe, el mío no va plano, se está cerrando, porque pues para todo hay solución. Es lo que yo les digo. Si queremos hacerle más aumentos, yo perfectamente les puedo indicar cómo hacen más aumentos. Señora Olga, ¿quién más hay por acá? Etel le colgó con el hijo y se olvidó del vivo. Señora Enid, creo que es Enid, perdón, para eso es mi en vivo y mi canal, para yo dar prioridad. Y en el momento que mi hijo llega, es mi prioridad decirle, hola hijo, ¿cómo vas? ¿Cómo te fue? Las chicas acá tienen testimonios de escucharme, hablar con mi hijo de cómo le fue. Cuando ya mi hijo me dice, mamá, me fue bien, me pasó esto, lo otro, yo sigo el en vivo. No es la primera vez y no va a ser la última. Sí le doy prioridad a mi hijo, de al menos que él llegue a casa y la mamá le diga, no importa lo que esté haciendo, que yo pueda decirle a mi hijo cómo le fue, hijo, llegó bien, que yo me alegre de verlo bien y decirle cómo le fue. Entonces, sí, señora, y dejo el en vivo unos minutos aparte porque primero es mi hijo. Y siempre va a ser igual. Y no importa en qué red social esté yo haciendo en vivo, sí, señora. Sí, porque soy madre, porque soy humana y porque tengo el derecho a tomarme ese momento. Yo cuando termine este en vivo, mi hijo posiblemente va a estar dormido. Yo ya no voy a poder conversar con él. Entonces, si yo me atrevo a darle un minuto de mi tiempo, así esté en un en vivo, gracias a Dios, soy dueña y señora de este canal. Lo puedo hacer. No soy empleada de nadie. Entonces, sí. Y las chicas que están acá saben que llega mi hijo y yo, hola hijo, ¿cómo me le fue? Y si mi hijo se sienta 5 minutos a hablarme y a contarme qué le pasó, como ayer que me contó, mamá, nos pasó esto, nos pasó lo otro, yo lo escucho. Y dejo el en vivo abierto para que las chicas escuchen y sepan que ante todo soy madre. Y tengo la bendición de tener a mi hijo que llega y me cuenta cómo le fue. Entonces, para la compañera, y hay que darle prioridad a cosas. Y esto puede ser mi trabajo, pero primero soy mamá. Y amo ser mamá y amo poderle decir, hijo, cómo le fue. Porque a veces pasan cosas por usted no poderle decir al hijo cómo le fue. Tan sencillo. Y sí, soy una genia. Y gracias a Dios, gracias a eso he podido cumplir como madre, como esposa, como empresaria, como dueña y señora de mi canal, de mi trabajo, de mi taller. Gracias a eso. A que le doy prioridad a lo que hay que darle prioridad. María Olga, buenas noches. Sí, señora María Olga. ¿Quién más llegó? Buenas noches, profe. Mucho trabajo. El en vivo. Tiene que activar la campanita. A ver, ¿quién más llegó por acá? Blanca, bienvenida. Quiero aprender el bolso con Cuba. La aguja 1.75, chicas. Blanca. Señora María. Sí, chicas, no, y ustedes las que me siguen hace tiempo saben que la prioridad es mi hijo. Llega mi hijo y yo siempre le voy a preguntar cómo le fue, porque él llega al trabajo o llega al estudio y yo nunca voy a decirle, cállese, no me salude que estoy en vivo. No, muchas veces sí le he dicho, bueno, hijo, ahorita me termina de contar mi amor que estoy en el en vivo, pero ya sé qué tema tengo que abordar con él cuando termine la clase. Pero de resto no.
Siempre mi hijo. Y si mi hijo quiere sentarse un minutico a contarme qué pasó, yo lo voy a escuchar. Y para mí es una gran ventaja poder todavía decirle a mi hijo cómo le fue y sé que él me va a responder bien o no tan bien. Y sí, y aprendan ustedes, muchachas, a darle prioridad a lo que tiene que tener prioridad. Este trabajo para mí es importante, pero si usted empezó la clase conmigo y escuchó la secuencia esta y esta, ya esto no necesito ni siquiera explicarlo cómo va. Pero sí, la prioridad es mi hijo y siempre va a ser así. Y las muchachas saben que llega mi hijo y yo, hola mi amor, ¿cómo le fue? Cuénteme. Y delante de las chicas acá hemos tenido conversaciones madre e hijo, mamá me fue bien, mamá me pasó esto, mamá me pasó lo otro. Entonces aprendan, muchachas, que cuando somos dueñas y señoras de nuestro tiempo, tenemos que dar prioridad a lo que se merece la prioridad. Y gracias a Dios sí. Ay, pues gracias a Dios no tengo que rendirle. ¿Usted se imagina esa señora que hizo el comentario como jefa? Que esté uno en el trabajo y llegue un hijo del esposo y usted no poder ni ir a darle un abrazo y un beso y decirle hola hijo, hola esposo. Esa señora como jefa tiene que ser una cosa seria. Imagínense, muchachos, yo que no soy empleada de ella y atreverse a criticar porque me tomé un momento para saludar a mi hijo. ¡Ja! Dios nos libre y nos favorezca, señora. ¿Necesita la milla extra? ¿Necesita que nos pongamos la camiseta por la empresa? ¡Ja! Como que pertenece a ese team, ¿no? Santo Señor, qué atrevimiento, muchachas, nada. Yo cuando era empleada, sí. Sí, yo veía a mi esposo y de lejitos le hacía así porque obviamente tenía que respetar mi tiempo laboral, pero hoy día no. Hoy día mi hijo primero. Y si llega mi esposo también, hola mi amor, ¿cómo le fue? Ya voy y le hago comidita o le sirvo. Sí, así es, profe, eres una muy buena. Sí, y ustedes saben, muchachas, que yo llego a mi bebé ya mismo. No, señora Leche, y no solo no se disfrutan. ¿Cuántas mamás no llegan los hijos a la casa? Hijo, ¿cómo le fue? No me hable, a ver la comida, deme la ropa, mañana tengo que madrugar, no joda, vieja, no sé qué, y las tratan mal. Que mi hijo todavía me dice, mamá, bien, sí, mami, bien, gracias a Dios. Sí, y no muchachas, hay que agradecer cuando los hijos todavía le quieren contar a uno si les fue bien o les fue mal. Vea, eso hay que valorarlo, muchachas. No sabemos hasta cuándo los muchachos quieran o tengan el corazón de responderle a uno bonito. Yo lo digo, por mi hijo siempre ha sido un muy buen hijo, pero uno nunca sabe. Un día me conteste feo, yo voy a poderle decir, ay, ¿qué pasó, hijo? Porque usted siempre me contesta lindo y ¿qué pasó, hijo? Porque estás así, porque tenemos esa conexión. Y él sabe que cuando él llega, hola hijo, ¿cómo le fue? Si yo estoy en el vivo, ustedes saben, muchachas, que soy madre. Mis niñas, terminé. La secuencia es la misma. Y acá terminé igual. 2 amarillos, 1 rojo, 2 amarillos. No hice nada diferente. Vuelta 13. En esta vuelta 13 tengo que volver a hacer lo mismo. Lo mismo, lo mismo. ¿Será que le recojo ahí o lo termino plano? A ver, allá, 2 a un lado, 2 al otro. Ah, pero es que ahí van 3 rojos. Sí, yo sí iba a decir, pero algo ahí raro ahí. Van 3 rojos. 1, 2 y acá ya van 3 rojos. Acá me queda un amarillo extra. No, para que no me quede el amarillo extra, en esta vuelta 13 vamos a hacer, vamos a empezar con rojo. No voy a dejar ningún amarillo extra. Entonces terminé con amarillo sobre amarillo y acá me queda un rojo para empezar. Voy a mirar los aumentos. Volvemos, porque este patrón lo estoy haciendo desde cero. Entonces vamos a volver. Ya no se perdió un chisme más bueno. Vamos a ver los aumentos. Yo sé que hice un aumento acá, hice un aumento acá. Entonces creo que voy a hacer el aumento en el rojo y el aumento en el centro para volverlo a distribuir. Tengo el aumento 1, 2, 3, 4 y en este punto 5. Sí, ya no se perdió un chisme, comentario fuera de lugar y vienen a comentarme a mí. Ay, la señora además que esperó que yo dijera, ay, qué pena muchachas, perdón, no lo vuelvo a hacer. Ay, hijo, no te puedo hablar porque estoy en el en vivo. Válgame Dios.
Válgame Dios, despreciar a mi niño que llega cansado de un día de trabajo. Yo pasé por allá a mediodía que estábamos haciendo unas vueltas y llevando unos pedidos y no le habían llevado almuercito. Yo le iba a hacer almuercito hoy, pero teníamos muchas cosas que hacer y yo le dije, hijo, yo le llevo almuercito, pero por ahí a la una, no alcanzo antes. Me dijo, no mamá, yo pido almuercito porque estaba trabajando. Entonces, bueno, nosotros hicimos vueltas y ya a la una venía yo a hacer almuercito para nosotros porque no alcancé a hacer para el niño. Y me dijo, no, mamá, yo pedí almuerzo y esta es la hora que no me ha llegado. A la una de la tarde mi hijo todavía sin almorzar. Yo pues no importo porque yo ya estoy acostumbrada a que, bueno, si no hay almuerzo, no hay almuerzo y más tarde, o sea, no es raro. Pero un adolescente que está trabajando, está luchando, está haciendo lo posible por aprender un oficio, por hacer algo, por conseguir algo. Y yo le decía a Jason, yo hubiese sabido que mi niño estaba sin almorzar, le compro algo y le traigo. Dijo, no, ya no alcanzamos. Y él me dijo, mamá, ya me traen el almuerzo. Entonces, darse uno cuenta que se fue desde las 8 en punto de la mañana, llegó la una sin almorzar, yo ocupada, una cosa y la otra. A mí me duele todo eso, pero eso lo hace persona, lo hace adulto, lo hace entender que él ya no es un niño que está bajo el cuidado de mamá y papá, que sí me dolió saber de que estaba almorzando tarde. Nos toca como adultos muchas cosas y eso es una de las cosas. Ya no tiene esa prioridad de cuando estaba en la escuela que le daban el almuercito a las 12 o cuando estaba en casa que yo a las 12 le tenía su almuercito, ese tipo de cosas. Entonces, no, muchachas, lo menos que se merece mi bebé es que llegue a la casa y yo le diga, hijo, ¿cómo me le fue? Eso. Y siempre va a ser eso. Y siempre, y las chicas que están en lo del en vivo conmigo acá, todas las noches saben que es así. Vamos a escribir la secuencia. La secuencia. Bueno, yo acá no hice un punto extra, lo dejé así para que me quedara parejito como todos los otros. Entonces acá empecé con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos rojos, la vuelta 13. 9 puntos bajos rojos, un aumento rojo acá donde coloqué el gancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos bajos rojos, 2 puntos bajos amarillo, un punto bajo rojo y acá hice un aumento rojo, un punto bajo rojo y 2 puntos bajos amarillos. En esta secuencia me dio para 9. Como yo acá ya voy a correr 2 puntos bajos amarillos sobre el rojo, uno sobre amarillo, uno sobre rojo, posiblemente acá ya no me da para hacer 9 el aumento y 9 acá. Posiblemente si me da para hacer 9 acá, acá me toca hacer 8. Voy a confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Sí me queda a un lado 9 y al otro lado 8. Entonces, listo. Para que esta secuencia me quede bien o la pueda corregir, acá recuerden que hice los dos amarillos, uno sobre rojo, uno sobre amarillo. Me quedó un amarillo libre, hice un rojo sobre amarillo, un aumento rojo sobre el punto rojo que tenía de la vuelta anterior, un rojo sobre amarillo y dos amarillos. ¿Listo? Entonces la secuencia aquí va a ser 8 puntos bajos rojos y el aumento. Porque acá no corrí el amarillo, entonces por eso me alcanzó para 9. Tienen que tener claro eso, ¿listo? Ya aquí sé muy bien que me queda una secuencia, es de 8. ¿Ok, muchachas? Entonces la secuencia que yo voy a repetir es 8 puntos bajos rojos, un aumento rojo, es la secuencia que voy a repetir. 8 puntos bajos rojos y hago el aumento rojo, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque no me alcanza para los 9, muchachas, pero al final sí me queda 9. Y un aumento rojo. Y de aquí a que termino, leo que va 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9, porque me tiene que quedar un rojo libre. Para yo con ese rojo libre, lo voy a utilizar para hacer 1 y 2 amarillos. Y acá voy a hacer un rojo sobre amarillo. En el rojo que ya tenía un aumento rojo y un punto bajo rojo sobre amarillo, quedándome un solo amarillo libre para hacer un amarillo sobre amarillo y uno sobre rojo. O sea que la secuencia que yo voy a repetir es esta. Esta de acá pues me queda 9, entonces esa tengo que cambiarla. Ay, Geraldine, cierto que sí. Definitivamente la gente no sabe con quién se mete. Alba, buenas noches, bienvenida. Así es, profe, primero la familia. Sí, señora Geraldine. Y no, y que ustedes sepan que uno también es humano. ¿Acaso es de que uno tiene algo que ocultar? Imaginen qué tal. Yo, no tengo esposo, no tengo hijo. Y con la familia aquí casi con una cinta en la boca, no hablen, no respiren. No, uno tiene familia, uno tiene vida, uno tiene cosas. La gente a veces quiere aparentar o será que son muy solas, son diría mi mamá, son con su, espérese, no, se me olvidó cómo se llama el bicho solo. Mamá decía algo de un bicho solo. Eso decía mamá. Bueno, confirmo. 8 puntos bajos rojos, un aumento rojo, 9 puntos bajos rojos, 2 puntos bajos amarillos, un punto bajo rojo, un aumento rojo, un punto bajo rojo y 2 puntos bajos amarillos. Esa es la secuencia que yo voy a seguir. ¿Por qué tengo que seguir esa secuencia? Porque acá vuelvo y me quedan solo 8. Cusumbo. Mamá decía, ¿será que es Cusumbo solo? Mamá decía, ¿será que es Cusumbo solo? No, yo no soy Cusumbo solo. Yo sí tengo esposo, tengo hijo. Un adolescente hermoso. No, mentiras, ya es adulto. Ay, muchachas, el domingo cumple 19 años mi bebé. Ya 19 añitos, trabaja, va, viene, estudia, corre, sube, baja. Bendito Dios, está siendo un adulto muy responsable, gracias a Dios. Ya se está formando en un adulto muy responsable y eso es un orgullo para la mamá. Cusumbo solo, señora Ana Eugenia. Ah, usted también es de las mías, señora Ana Eugenia. Cusumbo solo, vea, Luz también sabe que es un bicho solo. Cusumbo solo, sí. No, yo no soy Cusumbo solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso, entonces de pronto hay gente que no entiende, que no tiene empatía con una madre amorosa como yo. No, y yo me preocupo si ya comió, si tiene hambrecita, porque cuando yo termine, yo sé que mi hijo posiblemente esté dormidito, cansado. Hoy se levantó temprano, se fue a trabajar. Mañana tenía que ir a unas pruebas, pues que ya se la pasaron para el sábado, entonces es posible que mañana también vaya a trabajar. Y así, qué bueno que sea un adulto útil a la sociedad, que sea un adulto que quiera producir, que quiera salir adelante. Y yo lo apoyo si le puedo brindar un bocado de comida, una atención, lavarle la ropita, cuidarlo de alguna forma u otra, se le hace que eso está bien. Acá recuerden el aumento, el puntico rojo. Muchachas, sí, Cusumbo solo. Ay, estas mujeres sí están ahí para todo, ¿no? María Eugenia, buenas noches. María García, buenas noches, profe. Ay, que la señora no te que decir o que no tiene hijos. No, me da risa, muchachas, porque es que llega al en vivo y cree que es mi primer en vivo, cree que es que yo estoy, no sé, al mando de alguien. Me pareció muy chistoso porque entra alguien nuevo y entra de una vez a criticar. No, señora, usted no sabe todo lo que se acaba de perder por un comentario tan tonto. Se acabó de perder de conocimientos maravillosos, de participar en un grupo, pero hermosísimo, en una comunidad grande. No sé, se perdió de muchas cosas buenas por estar pensando en bobadas.
en vez de haberse concentrado en lo que estamos haciendo, en trabajos hermosos, en cosas que aprendemos, nos acompañamos, nos cuidamos, nos protegemos. Ay, sí, qué pecado, qué pecado. Muchachas, esto está quedando muy lindo. Chicas, decidido, va a llevar la palabra Colombia acá en el fondo. La señora, bueno, una muchacha que quiere este patrón del fondo. Ella la mochila como tal me dijo, profe, la verdad la mochila no se la puedo comprar, pero quiero el patrón. Entonces que lleve la palabra Colombia. A mí me sirve sacar este patrón con la palabra Colombia porque ya se lo vendo a ella escrito. Entonces por eso sí o sí voy a aprovechar y le saco la palabra Colombia para no quedarme ahí como que después me toque tejerlo. Entonces, si no aprovecho hoy, imagínense. Imagínense. Claro, chicos, no solo saludarlo. Aprovechen, vean, muchachas. Miren que yo estaba viendo la entrevista de un chico, se los voy a comentar por encima porque yo creo que más de una lo ha visto, que la presentación es, acabo de ver la mujer más hermosa, voy a tomarle una foto, no sé qué, algo así. Acabo de ver, por ejemplo, la niña más bonita de tal cosa. Acabo de ver la policía más hermosa y algo así, pero él es fotógrafo y él empieza con una frase algo así. O sea, no algo así en palabras, sino en un tema más o menos así. Perdón que es que yo no le pongo mucha atención a las cosas, pero anoche mi esposo estaba viendo la entrevista y entonces le decían que si él podía, que si él pudiera cambiar algo o que algo que le criticara a los papás, como que algo que él dijera o que él podía expresar, mis papás pudieron haber hecho mejor esto. Lo entendí yo de esa forma. Estaba entre dormida, tampoco vayan a creer que estaba muy, muy despierta, pero le entendí yo al chico que él hubiese querido que de pronto los papás cuando él llegara a la casa le dijeran, hijo, ¿cómo le fue? ¿Cómo está? Está bravo, está contento. Yo, por ejemplo, a mi hijo, yo lo veo como callado. Yo, ¿qué pasó, hijo? ¿Peleó con la novia? ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó, hijo? Que está aburrido, hijo. No, ma, no tengo nada. Ah, bueno, hijo. Igual usted sabe que si algo, hijo, me dice, cualquier cosa que pase, cuenta conmigo. No, ma, no pasa nada. Y mi mamá sí es exagerada. Yo no, hijo, usted sabe que aquí estoy, ya. Porque muchas veces me ha dicho, uy, no, ma, usted es muy exagerada, solo estaba acá. Ah, bueno, hijo. Y el muchacho me lo confirmó anoche. Dijo, yo no voy a juzgar a mis papás, no les voy a dar duro, o sea, sí, no quería como hablar mal de ellos, no quería como expresarse que la gente dijera, ay, eso fue que tuvo unos malos padres, pero el chico sí dijo, a mí me hubiese gustado que mis papás se hubieran acercado y me hubieran dicho, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué tiene? ¿Está bien? ¿Cómo le fue hoy? Eso. El muchacho fue como que muy enfático en eso y lo dijo como un par de veces que él le hubiera gustado eso, haber resuelto problemas acompañado o haber tenido a alguien que le hubiera ayudado. Y él dice, si en ese momento que yo estaba pasando por ese mal momento, mi papá o mi mamá me hubieran dicho, hijo, ¿qué pasa? ¿Qué tiene problemas? ¿En qué le ayudo a algo? Él dice, posiblemente, sí, no se arrepiente de nada porque él dice, no me arrepiento de nada porque todo me llevó a este punto. Él dice, gracias a eso, a que perdí amigos, a que perdí compinchería en el sector donde él vivía, ellos se salieron de ahí. Entonces él dice, gracias a eso, yo me alejé de un mundo que posiblemente no era bueno. Pero él siente que si los papás lo hubieran apoyado un poco, al menos le hubieran dicho, hijo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Es que está pasando algo? Él siente que hubiera sido un poquito menos complicado. Entonces, ahí reafirmé y le dije yo a mi esposo, yo le, por eso yo soy una persona que llegué, David a la hora que llegue, yo, hijo, ¿cómo me le fue? Hijo, ¿cómo está? Hijo, todo, porque uno sabe el cambio de humor de ellos, al menos para sacarlos del encierro, por ejemplo. Cuando yo le digo a David, hijo, ¿qué pasó? Fue que peleó con la novia, está aburrido, tal cosa. Así saca, me diga, uy, no más, usted es muy exagerada, nada, solo estoy callado, estoy cansado, pero no, no pasa nada. Lo saqué de su burbuja. Si él en ese momento estaba concentrado en un problema, al menos que yo me meta un poquitico en su vida con solo preguntarle eso, ya lo saqué de un pensamiento que de pronto estaba sobrepensando algún tema. Al menos con esa pequeña intervención mía, lo saqué de eso de sobrepensar. Entonces, muchachos, una vez no necesita meterse. Yo no soy persona que todo el tiempo estoy encima, pero yo sí le digo, mi hijo tuvo una cuestión que no pasó a mayores, pero en algún momento cuando él estudiaba en México, entró a la prepa y digamos que él venía de una rutina y de una escuela muy pequeñita,
donde allá en México los tratan desde primaria y secundaria como niños muy pequeños, los cuidan mucho, los sobreprotegen mucho. No, no es como acá que entran ya a secundaria y ya cuando están séptimo, octavo, noveno, como que no, ya digamos como que no sé. Los tratan como adolescentes, casi adultos. Allá no. Allá cuando ya entran a prepa, sí sentí el cambio. Antes no. Antes hasta noveno, todo era como niños chiquitos. Él entró a prepa, ya prepa es noveno, décimo, 11 y 12 en México. Son esos 3 años que ya es prepa. Y David desde que entró me dijo, mamá, necesito el cinturón, en este caso era una riata con una chapitilla, necesito el cinturón porque el maestro me está diciendo que nos dan 2 meses para el uniforme completo. Pues resulta y pasa que a la semana de haber entrado a la escuela, mamá, el profesor me puso a hacer unas planas que porque no tengo el uniforme completo. Y yo, no, le dieron 2 meses. Dijo, no, mamá, ya me dijo que no, que necesito el uniforme completo. Yo, ve, raro este maestro. Y yo, ve, este maestro que estará buscando. Así, y dijo mi esposo, ay, ya va a pelear usted, ya se iba a inventar cosas, no sé, bueno, no me dijo cosas, me dijo otra palabra, pero me dijo, ya se va a inventar cosas, y yo, no, está raro, porque en la reunión nos dijeron claramente que tenían 2 meses para portar el uniforme completo, y David, lo único que le falta es la rieta, la correa con la chapita. Nada más. Y eso porque la chapa tenía que llevar el logo de la prepa como ellos lo querían y no lo había conseguido cerca donde yo estaba. Vuelta 14. Empezamos vuelta 14. Aquí termina vuelta 13. Mire lo lindo que está. Esta vuelta 14 va totalmente amarilla. Esta vuelta 14 va totalmente amarilla y vamos a hacer los aumentos. Tengo la gran ventaja de poder hacer los aumentos. Va bien de aumentos. Hice aumento acá y acá, o sea, más o menos cada 10 puntos. Voy a hacer los aumentos 7 puntos. 7 puntos, un aumento. 7 puntos, un aumento. ¿Listo? Entonces decimos, terminé con los dos amarillos y dice que voy a hacer 7 puntos bajos amarillos, un aumento amarillo y voy a ver si al final tengo que hacer otros 7 amarillos. Lo digo que al final es por la secuencia. Entonces, chicos, no voy a hacer aumento porque lo hice acá. Entonces voy a hacer más bien 7 amarillos, un aumento amarillo. Entonces, bueno, yo quedé como pensando el tema y entonces mi esposo dijo, ya va a empezar a molestar. Y yo, no, se me hace raro porque es que a nosotros nos dijeron claramente que eran 2 meses y David ya tiene el uniforme. Lo único que falta es esa correa. Bueno, se quedó así. Más o menos llevaba David como 2 meses y él no me decía mucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que yo creo que en parte no me decían mucho porque mi esposo me dijo, ya va a empezar a molestar. Entonces también David lo entendió como que no voy a poner quejas porque sí, de pronto mi mamá molesta. Bueno, cuando como a los 2 meses David se llevaba un balón para hacer educación física, cuando él siempre llevaba el balón y lo regresaba. ¿Y yo qué pasó con el balón? No, ma, no lo quitaron. Y yo, y eso no, se lo presté a mis compañeros. Yo estaba en clase, pero yo se lo presté a unos compañeros que salieron antes a descanso de otro salón y yo les presté el balón. Y yo dije, ahorita que yo salga a descanso, ellos entran a estudiar, a clase y me dan el balón a mí. Mejor dicho, mi hijo agarró el balón para prestárselo a todo el mundo. Entonces, si este grupo salía a descanso, ellos tenían el balón, pero cuando ellos iban a entrar, se lo pasaban al otro grupo que iba a descanso y así el balón era para el colegio. Y yo no le vi problema. Yo, bueno, hijo, no pasa nada. En la tarde ya para salir, se lo entregaban a David, se lo llevaba para la casa porque no lo dejaban tener el balón en la escuela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nuevamente el aumento. Bueno, eso se quedó así y entonces, no, mamá, entonces los muchachos estaban jugando y como que golpearon una ventana, entonces salió el coordinador, el que la vez pasada me puso a hacer 500 frases de que tengo que portar mi uniforme completo. Y yo, ¿cómo así? Dijo, sí. Y yo le dije, ¿usted le presentó las 500 frases? Dijo, sí. Y yo ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Yo le dije, hijo, ¿usted por qué no me comentó eso? Porque es que nos dieron 2 meses para el uniforme completo y usted se demoró, ¿qué? Como 2 semanas. No, ma, pues yo hice las frases ya y esta vez, entonces el maestro dijo que mañana me entregaba el balón. Yo, bueno, hijo,
no pasa nada, de todas maneras usted, no sabía que usted estaba fuera de clase. Dijo, no, yo estaba en clase y presté el balón. Y yo, bueno. Y dijo, y el maestro sabía que era mi balón porque soy el único que lleva balón, pero con permiso de los maestros. Los maestros nos dijeron que sí podíamos llevar balón, solamente que no podíamos jugar en hora de clase. Y yo, bueno, ¿usted ha cumplido todo? Sí. Y yo, bueno. Eso se quedó así. Cuando al otro día, a mí se me olvidó, al otro día se me olvidó, entonces cuando llegó el viernes, y yo dijo, ¿qué pasó con el balón? No más, el maestro no me lo quiso entregar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que no, que me lo entrega el lunes. Y yo, vea, vamos a hacer una cosa, hijo. Eso pasó toda la semana y el viernes no lo entregó, entonces que ya era hasta el lunes. Yo le dije, vea, hijo, vamos a hacer una cosa. Si el lunes usted a las 11, que es su descanso, le dice al maestro que por favor le entregue el balón, si el maestro el lunes no le entrega el balón, yo voy y hablo con él. Porque algo quiere ese maestro y precisamente no es el balón, le dije yo. Entonces, bueno, eso se quedó así. Yo sí le dije, y precisamente no va a ser el balón, hijo, algo quiere ese maestro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo le dije, entonces, si el lunes él no le entrega el balón, yo voy, hijo, y hablo con él. Dijo, bueno, ma. Él no me dijo, David en ese momento no me dijo, eso fue el viernes, no me dijo nada que lo hubiera puesto a hacer planas ni nada. Ya el lunes yo le dije, hijo, acuérdese de decirle al maestro que por favor le devuelva el balón. Dijo, sí, ma, porque vean, me puso a hacer 500 frases que no debo de, algo que no debo de hacer indisciplina o que no debo de llevar balón, algo, una frase. Y yo le dije, ¿usted las hizo? Dijo, sí, ma, yo ya las hice y yo se las presenté y así todo no me devolvió el balón. Y yo, ¿cómo así? Dijo, usted no me había hecho eso. Dijo, sí, ma, él me puso a hacer esas planas, yo las hice, se las presenté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dijo, no, ma, y el viernes estábamos ahí y yo detrás del maestro, devuélvanos el balón. Dijo, y pasó la señora del aseo y le dijo, ay, maestro, no sea así, devuélvale el balón al muchacho. Dijo, pasó otra maestra que es coordinadora de otro grupo y le dijo, Julano, devuélvale el balón a los muchachos, no sea así, hombre, devuélvale el balón. Dijo, mamá, hasta los otros maestros le han dicho que nos devuelva el balón y él no ha querido. Y yo, uy, hijo, esto no me gusta. Y yo le dije, vea, hijo, hoy es lunes ya, dígale, maestro, por favor devuélvame el balón, que es que mi mamá me dijo que si usted no me devuelve el balón, ella viene aquí a la escuela, que hablar con usted. Entonces, pues, maestro, por favor. Así tal cual le dijo David. David llegó allá y le dijo, maestro, lo que pasa, devuélvame el balón, por favor, que lo que pasa es que mi mamá me dijo que si usted no me devuelve el balón hoy, ella viene a la escuela. Ah, usted me está amenazando con su mamá, o sea que usted cree que no sé qué, y se ofuscó. Y David me llamó, me dijo, mamá, el maestro se puso muy bravo que yo lo estaba amenazando y desafiando porque yo le dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Que si él no me daba el balón, usted venía a la escuela. Y yo, ve, ¿cómo así que desafiando? Usted no le dijo que yo le mandé a decir, dijo, sí, ma, yo le dije que no, yo no lo estaba amenazando ni nada, que usted me dijo eso. Y yo, ya voy para allá. Y ahí mismo agarré un taxi y me fui para allá. Llegué allá. Mi esposo no me pudo llevar, él estaba en la oficina, estaba trabajando y no me pudo llevar. Yo le dije, voy para el colegio de David porque pasó esto y esto. Y dijo, sí, ya ahora sí está raro. Y llegué yo allá. Y yo, buenas, ¿cómo está? Yo soy Maritoro, la mamá de William David, Dijo, sí, ya sé que viene. Lo que pasa es que su hijo es un grosero, me amenazó. Y yo le dije, ¿cómo así que lo amenazó? ¿Qué pasó, maestro? Dijo, sí, me dijo que si yo no le volvía el balón, usted venía. Y yo, sí, maestro, yo le dije a él. Hijo, habla con el maestro porque ya son prácticamente 2 semanas que le quitó el balón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yo le dije, y si el maestro no le devuelve el balón, yo voy y hablo con el maestro porque posiblemente fue que usted cometió alguna infracción grave y por eso el maestro no le devuelve el balón, porque de pronto fue algo muy grave y el maestro quiere que yo hable con él. Ah, sí, pero que no sé qué, pero que no sé qué, pero que no sé qué. Y yo, no, maestro, cuénteme qué pasó con David, que usted no le quiere. No, no pasó nada. Me contó la misma historia que dijo David. Y yo le dije, sí, señor, David me dijo esa misma versión, me la dijo él.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dijo, es que los muchachos hoy día que ustedes como papás no saben lo que ellos hacen porque como usted trabajando, ¿qué va a saber dónde anda su hijo? Y yo, no, mira que no, profe, yo no trabajo, yo estoy en mi casa, soy una ama de casa, no hago nada en todo el día más que cuidar a mi hijo, preparar los alimentos y ya, yo no trabajo, no hago nada. Obviamente yo ya tenía mi canal de YouTube, mis páginas, todo, pero yo le dije a él eso, yo no hago absolutamente nada. De hecho, tengo todo el día, profe, por si usted necesita que yo venga. Si usted me dice venga 2, 3 veces al día, yo puedo venir 2 veces o 3 veces al día porque yo no hago absolutamente nada. Pero se me hizo muy extraño, profe, que David teniendo 2 meses de estar estudiando acá, nunca ha tenido problemas, llevamos ya casi 8 años, porque en ese entonces ya llevamos casi los 8 años, casi 8 años acá en México, él estudió acá, terminó primaria, estudió secundaria y nunca ha tenido problemas y ahora en 2 meses tenga problemas acá en la prepa. Entonces, ay, no, pero es que no sé qué, y yo le dije, no, vea, profe, la verdad, si David ha sido grosero, coménteme, o los maestros, habían más o menos 6 maestros ahí, y yo, o alguno de los maestros que están acá, si tienen algún problema, todos se pararon, automáticamente todos se pararon y se fueron. Entonces dijo, ay, pero es que toca ir a hablar con la otra coordinadora, y yo llegué a la otra coordinadora, y la coordinadora llegó, me puso una mano en el hombro, y dijo, David es muy buen niño. Él es muy buen niño, mamá. No se preocupe que acá no está pasando nada malo. Él es muy buen niño. Entonces dije al maestro, ay, ahora David me va a agarrar rabia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dijo, ahora David me va a agarrar rabia por esto y no me va a querer ni volver a hablar. Y yo le dije, mire, y resultó que no era coordinador del grupo de David, era coordinador de otros grupos. Entonces ahí cuando ya me llevó donde la coordinadora, que sí era la de David, me dijo ella que era muy buen niño, que no me preocupara. Entonces dijo el maestro, ahora me va a agarrar rabia. Y no es que yo le dije, no maestro, si usted no es coordinador de él, usted no tiene ni que verse la cara con David. Ni David le ve la cara a usted, ni usted le ve la cara a David. Lo único que recomiendo, no se vuelva a cruzar con mi hijo. Si llega a tener un problema David, que sea usted maestra, porque era la coordinadora de David. Yo le dije, usted maestra, me habla. Que si usted me habla a mí y me dice, tiene que venir 2 veces al día, yo vengo. Y usted maestro, no quiero volver a saber que se mete con mi hijo. Nunca más. Y usted maestra me dice si David se porta bien o no. Entonces, le dije, necesito el balón de David porque me va a llevar el balón. Y si es mucho problema, no le permito que lo vuelva a traer. Entonces dijo la coordinadora, no, David tiene permiso de traer el balón. De hecho, muy poquitos niños tienen balón. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el balón que trae David nos sirve muchísimo para educación física. Entonces, no hay problema, mamá, que David traiga el balón. Entonces, yo le dije, bueno, maestra, me parece perfecto. Y fui con la señora, él mandó a la señora del aseo, dijo, vaya Julana, vaya Pepita, traiga los balones. Entonces yo voy con ella. El carro de ese coordinador tenía más o menos 6 balones. 6 balones. Entonces le dije yo, ¿y usted por qué le retiene los balones a los muchachos? ¿Usted qué pretende o qué tienen que hacer los muchachos para que usted los devuelva delante de los otros maestros? Cuando ya iba saliendo, ahí estaban todos los maestros. Entonces se puso rojo y le dije, cuidado con eso, maestro. Porque yo sí le he dicho a mi hijo, usted no vaya a ser grosero con nadie, pero no permita que un pequeño abuso así se vuelva más y más. Yo le dije, porque maestros como usted hoy le dicen, haga una plana y le devuelvo el balón. Al otro día le dice, quédese en el salón, deje que salgan todos sus compañeros, quédese en el salón y le devuelvo el balón. Y al otro día le van a decir, si me acompaña al baño, le devuelvo el balón. Y yo le dije, no, señor, cuidado con eso, porque yo sí soy una mamá que yo entiendo todos los temas. Y a mí mismo le dije a David, esa tarde le dije a David cuando llegó a la casa, yo le dije, hijo, un maestro de esos puede, lo estoy inventando porque pues no llegó a ese punto, pero yo le dije, le dice un día, le retengo el balón, hágame una plana. Al otro día le dice, quédese en el salón, que salgan sus compañeros a clase, a recreo, usted no salga y le devuelvo el balón. Y después entonces se lo lleva para el baño y quién sabe qué lo pone a hacer para que le devuelva el balón. Y entonces dijo David, otra vez dijo, ay, mi mamá exagera. Y yo, no, hijo. Uno tiene que saber hasta qué puntos pone límites y ese maestro no me dio nada de confianza. Y yo todo el tiempo le decía, hijo, ese maestro la vuelta, no mamá, ni me mira, él pasa por un lado mío y ni me mira. Y yo sí, yo se lo dije a él, que no quería ni que te mirara, que no quería saber de que tenía otra vez problemas con usted porque no es su coordinador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí sí mi esposo me dio la razón, dijo sí.
posiblemente estaba acostumbrado a aprovecharse de los muchachos y como los papás en México, los papás cuidan mucho a los chinos, pero no tienen tampoco mucho tiempo, como todo, chicas, como todo. Entonces dijo él, de quién sabe cuántos muchachos se habrá aprovechado y qué pensó, este es colombiano, menos viene la mamá por acá. Entonces, como por allá todo el mundo cree que si uno es colombiano y está en otro país, uno está ilegal y yo no. Entonces algo me dio a entender de eso, de que en el momento que estamos hablando de que éramos ilegales y yo le no, es que nosotros ya llevamos casi 8 años acá, David nunca ha tenido problemas y yo tengo papeles desde los 6 meses que llegué a México, ya tenía papeles mexicanos. Entonces, maestro, por ese lado no es, así le dije yo le por ese lado no es, porque nosotros tenemos papeles mexicanos, pregúntele a David, verá que él tiene papeles mexicanos. Entonces, muchachas, me paré en la raya y le dije a David, posiblemente dijo, gracias a que usted me dijo las cosas como eran, evitamos problemas más graves, porque él pensó que yo era inocente de cómo había sido lo del balón. Entonces, no, muchachas, uno tiene que estar para los hijos y darles siempre, darse esa oportunidad de confiar y desconfiar. Yo le dije a David, yo vine por el balón también pensando que el maestro me dijera, no mamá, él rompió un vidrio, le dio con el balón en la cabeza a un maestro, algo hizo malo con el balón, por eso se le retuvo y estábamos esperando a que usted viniera a hablar. Yo me imaginé algo así, hijo, por eso fui a hablar, porque era tan cierto que usted tenía la razón como la podía tener el maestro. Entonces, ojo, muchachos, yo siempre digo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada vez que yo pueda contar la historia de cómo me sentí ese momento, que yo sentí que ese maestro iba a poder aprovechar pues, su puesto de maestro a un muchacho pues, que primero estaba nuevo en la prepa y segundo, pues de otro país. Yo siento que gracias a que yo como que dije, no, algo no está bien acá, se pudo evitar muchas cosas. Y con esa cuestión yo quedé muy incómoda, como a los 3 meses nos vinimos para acá, para Colombia, y nos quedamos 3 meses acá. Y yo dije, no, cuando volvamos a México, le busco otra prepa. Y eso hicimos. Cuando llegamos a México, busqué otra prepa. De hecho, nos fuimos de ahí de Veracruz para Toluca y allá ya le conseguí una prepa que me encantó y allá estudió otro año más. Entonces, sí, muchachos, o sea, abran los ojos, abran los ojos. Nosotros somos mamás y papás y tenemos un sexto sentido que duden, desconfíen, no exageren, porque como hice yo fui, hablé y pregunté. Yo no llegué allá como no, yo llegué y pregunté, cuénteme maestro, ¿qué pasó con David? Y ya viendo la situación, yo dije, no, esto no es bueno. Sí, sí que eso les cuento, muchachas, y no porque sea en México, pudo haber pasado en otro lado, pero entonces tengan cuidado porque a mí me pasó allá. Entonces, no porque estaba en otro país tenía que dejar a lo que ellos dijeran, no. Señora Joandy, sí, el fajón de esta va a ser paleteado. De hecho, si me combinan estos colores, le dejo este fajón. Pero al final pues es que tiene negro, entonces estoy pensándolo porque casi toda la mochila lleva amarillo, entonces yo creo que si este fajón no se lo acomodo, que lo vea lindo para esta mochila, le hago uno tricolor, pero que el borde vaya amarillo, el borde amarillo, entonces de pronto amarillo, azul, rojo y este centro negro. Posiblemente para que se vea bandera, pero este es el fajón o va a ser por ahora paleteado. Ustedes saben, chicos, que en el momento que resulte alguien que quiera la mochila, un dueño y diga, no, yo quiero esa mochila, si decide que el fajón lo quiere de otra forma, pues se termina diferente. Acá seguimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues yo creo que vamos a dejar la clase hasta ahí. Terminen esta vuelta. Les quería terminar el chismecito, muchachas. Quería terminar el chismecito nada más. Terminen esta vuelta. ¿Por qué? Porque la otra vuelta ya empieza la palabra Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo se las dejo empezada? Ustedes no van a entender. Y ya no tenemos mucho tiempo de terminarla. Christopher, buenas noches, profe y compañeros, llegando muy bien. Estela, exacto, lo mismo me pasó a mí con mi nena. Fue todo y era que la maestra no me la
Ah, bueno, y muchachas, y a veces uno le echa la culpa a los hijos. Yo no, yo le dije, hijo, ah, bueno, hijo, pasó algo más, cuénteme, hijo. No, mamá, solo, ah, bueno, hijo, yo no. Y mi esposo, eso fue que hizo. Y yo, no, esperemos que si algo voy el lunes. Y sí, yo después dije, claro, eso es una amenaza. ¿Cómo le manda a decir uno al maestro? No, maestro, es que si tal cosa mi mamá viene. Y yo no lo hice de esa forma. Yo lo hice de la forma de voy y hablo qué pasó. Pero sí, señora, uno nunca debe creer 100% en los hijos, pero tampoco puede creer 100% en lo que dicen de sus hijos. O sea, usted a su hijo no le crea 100% todo. Tenga esa pequeña duda, tenga ese espacio como para usted decir, bueno, es que es joven, adolescente, puede estar entre compincherías, pudo ser algo de pronto que una indisciplina o algo y él no quiere contar. O sea, uno no piensa tampoco mal, tampoco de los hijos, pero sí tenga esa pequeña duda de que de pronto los chinos son adolescentes. Pero sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí tiene que estar usted consciente que no puede írsele encima a los muchachos a creer que todo es malo, todo es culpa de ellos. No, no, hay que darle ese voto de confianza de que pronto algo no está funcionando bien alrededor de ellos y ellos vienen siendo los más perjudicados. Los muchachos, los adolescentes son muy perjudicados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando no tienen el apoyo de la familia, cuando sienten que todo lo malo es culpa de ellos, no, hay que reconocer y sobre todo apoyar a los chicos. Pero no se cieguen a que mi hijo es perfecto. No, no es perfecto, pero uno sabe hasta qué punto. Chicas, es que no yendo muy lejos. A mi esposo le pasó lo mismo, mi esposo tiene un hijo y todo era problemas. No, ¿qué hizo? Que no sé qué. Que también en parte por eso nos vinimos de México, porque pues teníamos que estar pendientes no solo de los papás, mi papá malito, el papá del malito, sino también de los muchachos. Entonces todo era problema. Llegó acá mi esposo y empezó, ¿qué en la escuela? Fue a la escuela. ¿Qué pasó? No, el niño es muy inteligente, es muy juicioso, bien, todo bien. Ah, bueno. Que no sé qué, que tuvo un pequeño inconveniente que no, fue. ¿Qué pasó con él? No, el niño es bien, lo único pues que no ha querido entender esta partecita. Habló con él, hijo, esto es así, hasta ni modo. Ah, bueno, pa, listo. Entonces yo digo, eso, ir y escuchar las dos partes, ir y presentarse y decir, yo soy el papá, cuénteme qué está pasando y lo solucionamos entre los tres, por ejemplo, maestro, alumno, papá. Listo, tan fácil como eso. Pero no es, no, mi hijo es perfecto, eso es que la maestra es no. No, vamos y hablamos. Y con eso se da uno cuenta. Pero que los maestros a veces se dan sus gusticos de ser, de aprovechar su puesto de maestro, sí. Sí se los dan, muchachas. Bueno, mis niñas, dejemos esa vuelta terminada ahí. Yo terminaría hasta acá. 7 amarillos, un aumento amarillo. 7 amarillos, un aumento amarillo. ¿Listo? Terminamos y nos vemos mañana. Mañana es viernes, sí, porque es que vamos a empezar la palabra Colombia. Entonces, ¿qué quiero yo? Que la palabra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que la palabra Colombia hagamos las vueltas completas. No me sirve hacer medias vueltas, porque vamos a trabajar con amarillo, azul y rojo. Ay, madre mía, ¿yo cómo voy a meter más amarillo ahí? Sí. Ay, 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 ay. Es que ya tengo amarillo, azul y rojo. Acabo de hacer el aumento. Bueno, mañana decido a ver porque es que me lleva amarillo, azul y rojo la referencia que me envió mi amiga. Bueno, que lleve la palabra Colombia. Soy una genia, dijo mi amiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, soy una super genia. Aumento amarillo acá. Chicas, en este caso, ahí terminaría la secuencia. ¿Por qué? Porque acá no me alcanza para hacer 7 amarillos. Entonces, que en mi caso, que soy una genia y ya sé muy bien qué quiero hacer, sí puedo hacer los 7 amarillos, pero la secuencia que yo les expliqué era 7 amarillos, un aumento, 7 amarillos, un aumento,
7 amarillos, un aumento. Ahí terminé mi secuencia. La voy a dejar hasta ahí, donde terminó la secuencia. No puedo cubrirla acá, porque acá posiblemente son solo 4 o 5 puntos. No me alcanza para los 7 y otro aumento acá. Entonces lo dejo ahí en este aumento y mañana les muestro qué voy a hacer, porque soy una genia. Acabo de descubrir cómo voy a solucionar, porque va amarillo, azul y rojo, cómo lo voy a solucionar en la otra vuelta. En la otra vuelta vamos a trabajar negro, que en mi caso ahí está el color negro. Si usted no le ha metido el color negro, colóqueselo, porque ya en esta vuelta que sigue, que sería la 15, ya vamos a meter el color negro. Quedó muy bonito, muchachas. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Dios les pague por entenderme, por apoyarme, por escucharme, y sean buenas mamás. Los hijos son prestados, chicas, y valoren y cuiden hasta el último segundito, que en el momento que se van de casa no seamos malas suegras de estar metidas en el rancho de los hijos, porque no los disfrutamos cuando los teníamos. Cuando ya se los lleva una buena mujer, una nuera hermosa, ahí sí queremos otra vez agarrarlos para nosotros. No, disfrutemos lo que son nuestros, prestaditos, porque ya después agarran su camino y hay que dejarlos que agarren alitas y agarren su camino. Les echamos vistacitos de lejitos para que no se sientan atorados ahí con la mamá encima. Dios les bendiga, muchachas. Nos vemos mañana. ¡Feliz noche! Que descansen. Besitos, besitos, besitos.